Bienvenido a Enfoco 365. Enfoco 365 es el programa educativo de Comunidad 365 para que tú aprendas cómo obtener cada día más de tu Microsoft Dynamics. Podrás encontrar entrevistas, novedades, mesa de discusión, información, soluciones e historias de éxito. Enfoco 365 es conducido por Pablo Peralta, Microsoft MVP en Soluciones de Negocio Microsoft y director de programas para Comunidad 365. Enfoco 365 llega a ti gracias a Microsoft para su producto Dynamics 365, Alpha People, Click Dimensions y Kingsway Soft. También Exasur, Compartimos, Dynamics by UruIT, Gadesoft, Jurra, Infoban, Innovar y Smart Pros. Comencemos. Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes, como siempre decimos aquí en esta casa. Esto es Enfoco 365, mi nombre es Pablo Peralta, Microsoft MVP en Soluciones de Negocio Microsoft, con la bendición de poder dirigir los programas educativos aquí en Comunidad 365. Y hoy, en este Enfoco 365, donde hablamos con expertos, donde hablamos con referentes, nos volvemos a trasladar hacia la bellísima Madrid, España. Vamos a hablar con un amigo de esta casa, vamos a hablar con alguien que ya nos estuvo educando en estos temas, totalmente referente en lo que respecta a Field Service, pero mucho más cosas que está haciendo desde allí, desde Gadesoft, un partner amigo también aquí de Comunidad 365, a quien agradecemos siempre su apoyo, su sponsorship a las actividades que hacemos. Vamos a estar hablando con Francisco Moro, él es Business Solution Manager, Microsoft Dynamics 365, es Solution Architect en CRM, especialista certificado en Microsoft Dynamics, así que nos vamos a hablar con Francisco, allí vamos, comenzamos. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes, porque siempre que utilizamos este canal no sabemos, digamos, si ya hemos comido o no, como decimos en Madrid. Y bueno, pues encantado de volver a saludarte, Pablo, y de volver a poder colaborar con vosotros en Comunidad 365 en todo este tema que está tan en boga como es los nuevos módulos desde hace unos años, como son de Field Services dentro del Customer Engagement, dentro de Dynamics. Exacto, mira que sí hemos atravesado nombres y vamos a atravesar muchos más, sí. de seguro. Francisco, los agradecidos somos nosotros, hace tiempo te estamos persiguiendo, sé que tu agenda es muy complicada y te tiene muy ocupado con todas estas cosas, pero antes de entrar en tema, simplemente para aquellos que por ahí no te conocen mucho aún, contanos un poquito de ti primero, un poco de tu vida personal, y luego ya nos contás acerca de Gadesoft y de tu rol. Bueno, mi vida personal es... realmente tengo una familia, 2 hijos que están en edad universitaria. Realmente estoy sintiendo cuál es la necesidad de formación y de especialización en todas estas nuevas áreas. Lo estoy sintiendo de cerca porque me está ocurriendo con los chavales en el entorno universitario, y lo que es esta especialización y la falta de formación que necesitan en todo lo que va a cambiar en esto de las nuevas tecnologías, todo lo que nos viene de inteligencia artificial, de todo este tipo de herramientas en la nube que nosotros en nuestra época no pudimos, digamos, acceder, o que siempre eran, digamos, no voy a decir la palabra elitista, sino que eran más difíciles de acceder. Tenías que estar dentro de una gran multinacional para poder acceder, y ahora mismo el acceso por parte de Microsoft a cualquiera de todos los cognitive services o demás, pues ya te digo que lo estoy viviendo en cómo la gente joven, los universitarios, pueden acceder a todo este tipo de herramientas. Y bueno, pues con un poco más de mi vida profesional siempre me he dedicado al desarrollo de soluciones, al desarrollo de soluciones RP y CRM durante mucho tiempo en una multinacional en el entorno de automoción, y desde hace 8 años trabajo en Gadesoft como responsable de este área de negocio de Dynamics y también como arquitecto de soluciones cuando tenemos que definir en nuestros proyectos cuál va a ser, digamos, no solamente el scope, sino el diseño de la solución de lo que podamos plantear. Como Gadesoft somos una compañía que trabajamos conjuntamente con Microsoft España, como decimos nosotros en España, con Microsoft. Desde hace mucho tiempo somos partner
en Business Solution para pequeñas compañías y además como Learning Partner llevamos trabajando durante mucho tiempo. Y durante estos últimos años, además, nos hemos encargado prácticamente pues, de todo el readiness del canal de Microsoft Dynamics, tanto en CRM como en Field Services, como en cualquier otro módulo. En concreto, en mi caso y en lo que hoy nos toca, pues fue el encargado por parte de Microsoft de asistir a las primeras formaciones de Field Services, cuando todavía era Field One, después de la adquisición en Londres en el 2016, de tal manera que, bueno, mi responsabilidad era poder luego enseñar y hacer el readiness de todo el canal de partners en España para lo que son las implementaciones de Field Services. Por lo cual lo he vivido desde la adquisición y toda la evolución que ha tenido durante estos años y la que está teniendo en estas últimas versiones dentro del producto que le está haciendo que tenga una importancia notoria e impactante dentro de lo que es lo conoces desde épocas muy tempranas. Y justamente quería preguntarte un poco acerca de eso. O sea, primero que nada, o sea, ¿por qué debiese verdaderamente importarnos esta app? Porque antes, bueno, la llamábamos módulo, pero esta app de servicio de campo, esta app de Field Service. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, realmente, desde el punto de vista económico, es decir, con la oportunidad que puede tener, si partimos del concepto de lo que es una aplicación de Field Services, que una aplicación de Field Services lo que nos permite es poder gestionar una fuerza de trabajo móvil, es decir, que preste básicamente pues, el servicio en casa del cliente, con lo cual lo que nos permitiría una aplicación de este tipo sería disponer de los mejores recursos y todo lo que necesitamos en casa del cliente para poder prestar ese servicio con la mejor calidad o con la mayor, digamos, efectividad. Pues resulta que desde hace un tiempo y desde que, bueno, pues gente que operaba en este tipo de aplicaciones pues decidió moverse a unos entornos como el de Dynamics o incluso el de la competencia, resulta que este tipo de aplicaciones se mueven o se sienten muy a gusto dentro de lo que antes entendíamos como un CRM. ¿Por qué? Pues porque tenemos mayor versatilidad en la definición de procesos, porque tenemos muchas comunicaciones e interacción con lo que son el cliente, desde el punto de vista de comunicar cuándo es la hora en que vamos a prestar el servicio, de que cómo se ha prestado el servicio, todo el tema también de incluso las encuestas de calidad o preferencias. Entonces se mueven bastante más cómodas dentro de un CRM que dentro de lo que antes que se implementaban dentro de los ERPs. Uh-huh. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Pues lo primero, porque yo me llevé, digamos, una sorpresa al conocerlo, e incluso por la oportunidad, cuando a nosotros nos indicaban que podía suponer estos módulos por parte del ISV, el ISV, que había implementado Field One, decía que solamente en Estados Unidos había más técnicos de campo que prestaban servicio que vendedores, con lo cual si ya existe, nos tiene que interesar una aplicación como Salesforce Automation desde el punto de vista de implementar el CRM para vendedores, pues imagínate si hay más técnicos de campo sin ningún tipo de aplicación que vendedores, si ya nos tiene que interesar, solamente por la oportunidad. O sea, la oportunidad es más grande y tal. Entonces, este tipo de aplicaciones antes se implementaba en RPs, son bastante menos flexibles desde el punto de vista de cambiar, como digo, procesos y de interactuar con el cliente desde el punto de vista de interacciones, correos, mensajes de voz, todo lo que estábamos hablando, con lo cual pues hay ciertos actores dentro de ese sector, ya os digo, tanto en la parte de Dynamics como en otros que deciden construir este tipo de soluciones sobre una plataforma como la que antes conocíamos de Dynamics. Excelente. Y digamos, el cliente tipo de esta clase de soluciones, ¿cómo lo puedes definir en este espectro? Bueno, hace tanto que se trabaja con esta solución, ¿cuáles han sido un poco los clientes tipo ahí, Francisco? Bien, realmente es uno de los temas también que hay que, digamos, prever, porque realmente
nosotros partimos con una solución estándar, como solemos decir nosotros, tanto en la formación como incluso en la presentación al cliente, donde realmente la solución es un 80% field service y un 20% agnostic del sector. Es decir, que ese 20% nos va a permitir construir o parametrizar con otro tipo de soluciones específicas para cada cliente. ¿En qué tipos de clientes va bien? Pues en tipos de clientes donde efectivamente no, digamos, los proyectos no sean, digamos, una necesidad, es decir, por ejemplo, temas de construcción o donde, por ejemplo, clientes no necesiten, digamos, funcionalidades desde el punto de vista de logística bastante complicados, pero donde necesiten prestar cualquier tipo de servicio al cliente, se van a poder, digamos, introducir. Entonces, lo que son, digamos, básicos y donde se está implementando es cualquier tipo de empresa de servicios que preste servicios en utilities o desde el punto de vista de seguridad, es decir, pues tanto seguridad de tipo física como, por ejemplo, pueda ser pues la revisión de cualquier tipo de equipamiento en cliente. Imaginaros calefacciones, aires acondicionados, equipamiento industrial, hospitales, incluso reparaciones de automóviles, cualquier tipo de reparación de aero o generadores de electricidad, cualquier tipo de empresa que construye, digamos, ese tipo de o sea, son servicios. Equipamiento para clientes, necesita siempre una instalación y después de esa instalación un mantenimiento técnico, es decir, que los técnicos puedan ver o reparar cualquier tipo de incidencia precisamente dentro del cliente. Incluso, por ejemplo, pues imaginaros data centers por el tema de implementar dentro de un data center nuevos servidores o ver... es tan amplio el campo al que se puede dedicar que siempre... toda la adaptación y la customización de ese tipo de proyectos puede ser importante. Yo siempre es muy amplio. Ahora, en lo concreto, industrias en las cuales te has visto realmente involucrado, por ejemplo. Bueno, pues industrias en las que nos hemos visto involucrados, nos hemos visto en automoción para concesionarios de vehículos donde se necesita, por ejemplo, pues hacer alguna reparación in situ, más que en lo que es en el propio concesionario del vehículo, aunque con las nuevas funcionalidades que aparecen ahora incluso se podría planificar lo que son las intervenciones dentro del propio taller o concesionario de vehículos. Por ejemplo, tenemos grandes clientes de máquinas, de implantaciones de máquinas de vending en toda España, de tal manera que lo que es los técnicos que van a esas máquinas de vending para repararlas, tienen todo un tipo tienen toda la planificación y ver dónde tienen que reparar esas máquinas de vending. Proyectos en los que estamos ahora implementando y haciendo demostraciones, tienen todo tipo de máquinas para el paper converting, para todo tipo de impresión flexible, o por ejemplo, como podíamos hablar de, imagínate, pues todo el tipo de fabricación de los envoltorios o todo el blistering que se hace para todas las empresas de farma ahora mismo, es decir, todo ese tipo de máquinas que se instalan en manufacturing y que luego tenemos que ir a revisar y ver cómo funcionan. Tenemos incluso proyectos que nos hablan, aparte de lo que comentábamos antes, de toda la prestación de servicios y utilities, para utilities desde el punto de vista de hacer cualquier tipo de servicio que puedas contratar con una compañía en seguro. Tenemos también proyectos en los que hemos visto involucrados, como pueda ser una de las compañías de seguro de las más grandes también en implantación aquí en ciertas zonas en España, para todo lo que es la asistencia en carretera, la gestión de cuando las grúas pues tienen que prestar esta asistencia en carretera. Incluso, pues bueno, en las últimas que nos estamos haciendo, pues empresas en España que tienen con tecnología muy parecida, aunque no es igual a lo que es la impresión en 3D, pues para toda la empresa aeronáutica tienen instalaciones y máquinas montadas en los principales proyectos de aeronáutica en los 5 continentes, con lo cual los técnicos e ingenieros que tienen que mantener ese tipo de instalaciones, pues tienen que tener toda la información de cada uno de esos activos del cliente, en el cliente,
pues todo el histórico o incluso acceder a toda la información técnica en el momento desde la aplicación, ¿no?, de móvil. Excelente. O sea que, a ver, Francisco, o sea, todo lo que requiera, por ejemplo, cuadrillas de técnicos o de personal, digamos, que tiene que brindar una atención al cliente en ruta, digamos, en la calle, en distintos lugares, y eso requiere agendamiento y eso requiere una suerte de logística de cómo distribuir un poco todas esas actividades y o todo lo que también tenga dispositivos en la calle, por ejemplo, tenga, digamos, aparatos, cosas que requieran mantenimiento, también, digamos, esta solución de field service parecería ser de alto valor agregado. ¿Es así? Sí, es así. Además, yo siempre comento también en la formación, además, yo en mi background he trabajado en una multinacional americana donde los consultores, desde el punto de vista de instalar, por ejemplo, aplicaciones en cliente, el departamento se denominaba de Field Services, es decir, no solamente con maquinaria, sino que incluso prestar servicios desde el punto de vista de consultoría, de instalar aplicaciones, de hacer cualquier tipo de consultoría desde el punto de vista de abogados, cualquier tema que yo tenga que prestar en cliente para la planificación de ese tipo de recursos que tengan que optimizar o bien sus agendas, sus planning y tal desde un sitio central o desde que se puedan gestionar como la aplicación nos permite ahora mismo pool de recursos, podría tener este sentido. De hecho, muchas de estas funcionalidades antes residían en ERPs y ahora dentro de lo que es la oferta de Dynamics es más fácil implementar muchas veces este tipo de soluciones en la parte de Field Services y luego conectar las ERP. Por dos motivos. Una, por la que estamos hablando, por la versatilidad de adaptación, de comunicación con el cliente y de planificación de recursos. De hecho, las dos funciones principales de que dispone una aplicación de este tipo es la programación de recursos desde la central, es decir, el scheduling, de tal manera que puede ser automático o manual, y luego lo que es la aplicación móvil, que permite que los técnicos reciban toda la información y que además documenten toda la información de lo que están realizando en lo que es la aplicación de móvil del cliente. Una de las solamente por lo que comentabas, donde hay instalaciones que puedan tener, digamos, activos de cliente, donde además nos encontramos con el mundo de Internet of Things, es decir, donde muchos dispositivos se puedan conectar con la central, también tiene su parte de importancia, porque a través de toda la IoT suite que disponemos en Azure, pues podemos conectarlo con una solución que se llama Connected Field Services a lo que es la aplicación, de tal manera que las alertas irían a parar a un call center y de esta manera se sería proactivo, de tal manera que si el que me indica cualquier tipo de incidencia o alerta es el propio dispositivo, no el cliente, de que se venga a hacer un mantenimiento, pues a partir de ahí podría empezar un proceso de incluso resolver el caso enviando comandos o tener que enviar algún técnico a la resolución de esa incidencia. Por eso esa tercera vía de que donde puedan tener conexión los dispositivos IoT con algún tipo de aplicación central para recoger toda la parte de negocio o todo el histórico de lo que se ha realizado en estos dispositivos, por eso tiene esta importancia el módulo de Field Service. Excelente. Así que también, o sea, cuando lo voy a disgregar, me encuentro con una muy buena aplicación desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de despacho, me encuentro con una gran aplicación también móvil que le entrego a los técnicos que están en ruta, y también tengo la posibilidad de tener los dispositivos conectados con Azure IoT, donde pasamos también a un servicio proactivo. Eso quedó claro. Ahora, Francisco, todas estas posibilidades, digamos, que ahora está claro la gran oportunidad, lo marcaste al inicio, para un partner, para alguien que quiere, digamos, embarcarse en esto de Field Service. La oportunidad es realmente muy amplia, es muy grande, hay mucho mercado, mucha necesidad de este tipo de soluciones. Ahora, desde el punto de vista del cliente, ¿cómo puede aprovechar esto? O sea, ¿cuál es el licenciamiento? ¿Esto es solamente online? O sea, ¿cómo aprovecha este tipo de solución un cliente?
Bueno, de hecho, uno de los proyectos, o básicamente los proyectos por los que pueden empezar es porque en algunos clientes esta parte, digamos, no está implementada, se lleva cierto control en algún RP, que a lo mejor incluso el RP no tiene por qué pertenecer ahora mismo a la suite de Dynamics, pero a lo mejor sí que tienen implementado el CRM Dynamics. Y entonces el CRM Dynamics lo que puede hacer es que a partir de las nuevas licencias en las que tenemos en Enterprise, si pasamos a implementar Field Services o bien parte de un call center, desde el punto de vista del registro pues, de incidencias o de llamadas para prestación de servicio, pues lo que podemos hacer es directamente que toda la base de datos y toda la visión del cliente sea de 360 grados, no solamente en la parte de nuevas oportunidades, sino también en el servicio que se está prestando. Y entonces por ahí vienen muchas de las posibilidades que también tienen de implementación, que aunque no se cambien todos los procesos de golpe ahora, e incluso lo que estamos hablando de que algunos clientes nos dicen, bueno, sí, es verdad que nos estáis marcando un producto que nos permite esa estrategia de ir a un mantenimiento proactivo, a conectar esto con Machine Learning, con IoT y demás. Efectivamente, vamos a dar los pasos necesarios ahora de que toda la gestión de incidencias y con nuestros técnicos de servicio incluso lo podemos implementar porque ayuda mucho al módulo de servicio. Es decir, el módulo de servicio simplemente para una gestión de incidencias en el call center, algunas empresas no lo implementaban, pero puede ser que por también gestionar los técnicos de campo, pues se introduzcan estos módulos dentro del cliente. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista del licenciamiento, exactamente igual que los otros módulos, se puede licenciar como solo una app de Field Services, o desde el punto de vista de Enterprise, pues podemos hacer que los usuarios utilicen todos los módulos de CRM o lo que llamamos antes CRM, es decir, en el stack como llamamos nosotros, de Customer Engagement. Okay, es decir, que aunque si quieren implementar procesos nuevos, lo que está ocurriendo ahora es que en vez de decidir hacer ese desarrollo en la parte del RP que tenían, o sustituir o meter nuevos módulos en algún RP antiguo, lo que hacen es implementar esta parte de servicio y de Field Services en esta tecnología porque a lo mejor ya tenían o CRM o porque están viendo que la implantación les va a dar mayor posibilidades hacerla en Dynamics. O sea que puedo tener Dynamics antes o puedo no tenerlo y solamente ir por esta app o puedo ir por el espectro completo. Y además solamente que además en las nuevas de licenciamiento, si trabajo con partners, pues no me haría falta licenciar porque puedo comunicar con ellos a través de todas las funcionalidades que tenemos en el Dynamics 365 Portals, es decir, que yo puedo licenciar a técnicos de empresas que me prestan el servicio haciéndole uso de la aplicación móvil, o si no, si lo único que hago es encargar ese tipo de trabajos a terceros y obtener el resultado, puedo fácilmente hacer un interface con ellos a través de portales o con el cliente final que no necesitaría licenciarlos. Y por último, bueno, pues existe una manera más fácil de licenciamiento que si no necesito muchas funcionalidades de la aplicación móvil, podría hacer incluso por Power Apps en pequeños desarrollos que me permitirían con el acceso inicial de Power Apps, o sea, es decir, donde con la licencia más barata podría también acceder directamente a lo que es la aplicación de Field Services. Brillante. Y esto es solamente online, ¿verdad, Francisco? Bueno, se permite on-premise porque muchas de las implantaciones que existían en sus instalaciones iniciales eran on-premise. Por el hecho de instalar Field Services se obtiene que, bueno, mucha gente también lo conocerá, lo que es la licencia de Resco para lo que es la aplicación de móvil y poder customizar los procesos en la aplicación de móvil. Y bueno, pues en on-premise y para Resco también es independiente si se instala en online o en on-premise. Pero como sabemos, por ejemplo, todas las funcionalidades que podemos contar o disponer hoy siempre es una versión de retraso lo que se obtiene en la versión de on-premise, pero se podría hacer una instalación básica de Field Services también en on-premise. Ok. O sea que eso también es una buena noticia. Ahora también está habilitado que este módulo, esta app de Field Service no solamente está en la nube, sino también... Está y se puede instalar, lo que pasa que no tiene todas las funcionalidades.
Cuando decimos que no tiene todas las funcionalidades, pues algunas de las que estamos metiendo ahora nuevas pues son de inteligencia artificial o de pues las aplicaciones móviles van a permitir el reconocimiento incluso de 3D de los objetos con la cámara para poder determinar pues qué es la pieza hay que cambiar. Hay tipos de funcionalidades de estas que no van a poder ser utilizadas en la aplicación on-premise, pero hasta donde se entendía la funcionalidad básica en Field One o de donde partía la aplicación, sí que la vamos a poder utilizar. Clarísimo. Y ahí mencionaste Field One, y bueno, yo recuerdo por ahí cuando bueno, ¿qué era de esto? ¿2, 3 años, Francisco? ¿Cuando fue la adquisición, más o menos? Bueno, no, la adquisición fue en el 2015, efectivamente. 3 años, 3 años. Sí, parece que, y en 3 años parece que hemos tenido un mundo y bueno, pues la adquisición en el 2015 es de un ISV que se dedica a implementar aplicaciones de Field Services sobre la plataforma de Microsoft Dynamics y que tiene una solución específica con una serie de interfaces. Trabajaba muchísimo todo el tema de portales con ADX Studio, trabajaba sobre todo con dos partners desde el punto de vista de interface que el año pasado nos lo habilitaron también las dos interfaces estándar, aunque en la estrategia de producto al principio, en la primera versión de Field Services se eliminaron, que son tanto Glimpse, que es un proveedor de geolocalización, es decir, lo que podemos entender como los antiguos navegadores como TomTom y demás, que nos van a dar la posición exacta de dónde están nuestros técnicos, y de tal manera que, bueno, hay proyectos como, por ejemplo, los de prestan el servicio de asistencia en grúas que nos marcan pues, mediante una web el tiempo que está tardando en llegar el recurso a lo que es el cliente, que con proveedores de este tipo se pueden hacer fácil el interface para aumentar, digamos, o mejorar la experiencia del cliente. Es decir, cuando un cliente está tirado en la carretera y alguien le dice que su recurso ya está en marcha, va a tardar media hora y que lo puede seguir mediante este link pulsando una web y ve lo que es, por qué carretera viene la grúa que le viene a reparar el vehículo, pues viendo lo fácil que es implementar este tipo de interface con la aplicación de Field Services, pues es con donde se ve que efectivamente estas capacidades que nos da el módulo para prestar este tipo de servicios en distintos sectores puede ser interesante. Otros, por ejemplo, que tenían eran interface con Twilio. Twilio es una de las empresas que tuvo mayor auge con todo el tema de apps en aplicaciones de móvil, que lo que permitiera envío de mensajes, no solamente de SMS, sino de mensajes de voz grabados. Entonces, desde el CRM lo que podemos hacer, porque se produce cualquier evento, un cambio en lo que es la planificación con un cliente o el acuerdo con un cliente de que vamos a ir en tal fecha, o mandarle instrucciones a lo que es el propio técnico, pues nos permite generar con todo lo que nos permite el CRM, con tema de metadatos, todo tipo de instrucciones o de mensajes, igual que si fueran por correo, de tal manera que con un interface como el de Twilio se convierte en un mensaje de voz y lo que le llega al cliente o al técnico es pues un mensaje de voz grabado, que no tiene que estar una persona detrás diciendo que se ha cambiado tu cita que tenías con tal cliente en tal dirección desde esta fecha hasta esta otra fecha, pues ahora lo hemos cambiado a tal fecha. Entonces le llega un mensaje de voz que nos permite ese tipo de comunicaciones muy rápidas o decirle cuál es la ruta más rápida, dejando grabados mensajes de voz sin que tengan que ser los propios mensajes del operador del call center, es decir, que sean leídos por una máquina a partir de un texto que estamos enviando. Sí. Claro, entonces, ese tipo de comunicaciones ágiles con el cliente y con los técnicos son las que hacen que este tipo de sistemas de Field Services se sientan muy a gusto dentro de lo que es una plataforma antes llamada CRM.
No, sin duda, sin duda. Y bueno, justamente a eso íbamos, ¿no? Francisco, que bueno, desde lo que fue esa adquisición de Phil One, que ya tenía un montón de capacidades y por algo Microsoft lo adquirió, hasta el día de hoy en que estamos parados 3 años después, en 2018, y hoy enfrentados a lo que es este nuevo release, esta nueva liberación que encontramos de octubre, donde, no sé, yo enumeré algunas funcionalidades porque digo, fueron un poco más las que más me llamaron la atención, como por ejemplo lo que es la integración ahora con Dynamics 365 Financials and Operations. Ya nos vas a contar un poco de todas estas cosas, ¿no? Pero de todo lo que es la integración también ahora con derechos, SLA, la capacidad de poder agendar múltiples recursos. Hay novedades en la parte móvil, hay lo que se llaman hoy pools de recursos, bueno, Connected Field Service, que hoy lo mencionaste, algo también de lo que es el optimizador tanto de scheduling. La realidad es que hay mucha cosa que me encantaría, sé que tenés algo por ahí, que nos cuentes al respecto, si te parece, Francisco, ya en instantes después de esta breve pausa. Este episodio llega a ti gracias a nuestros sponsor Platinum de Enfoco 365. Alpha People. Como uno de los mayores socios de Microsoft Dynamics en el mundo, Alpha People ofrece un excelente servicio al cliente para asegurar que se cumplan sus requisitos, combinando negocios y conocimiento técnico con experiencia en la industria. Conoce más en alphapeople.com/cl. Click Dimensions, marketing para Microsoft Dynamics 365. Ponte en contacto con Click Dimensions a través de nuestra web comunidad365.com/clickdimensions. Kingwaysoft. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingwaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más en comunidad365.com/Kingwaysoft. ¿Te gustaría aprender más de Microsoft Dynamics? Ve a nuestro directorio en comunidad365.com/cursos y encuentra decenas de cursos y videos gratuitos. Y luego, más entrenamientos con tu membresía en comunidad. Recuerda que puedes comunicarte a voluntarios@comunidad365.com y postularte para liderar tu propio curso, un webinar en vivo, video y hasta entrevista. ¿Ya viste nuestro entrenamiento destacado? Te presentamos el Bootcamp 365 Power BI. 13 y 14 de noviembre, 2 días completos de entrenamiento presencial en Santiago de Chile. Encuentra el curso en la home de Comunidad 365. Sé parte del próximo encuentro de usuarios de Microsoft Dynamics CRM X365. Regístrate gratis en comunidad365.com/capítulos. 6 de noviembre Quito, 7 de noviembre Bogotá, el 13 tendremos el Bootcamp, 28 Lima, 30 Barcelona. ¿Tienes algo para compartir? Tú puedes ser speaker en la próxima reunión de tu capítulo local. Postúlate a voluntarios@comunidad365.com. Sé parte de la conversación de las redes, únete y mantente al tanto de las novedades. Búscanos en LinkedIn, Facebook y Twitter como Comunidad 365 y recuerda que ahora también puedes escucharnos en podcast a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y YouTube como Enfoco 365. Entrénate más, conéctate con tus pares y supera tus desafíos con Microsoft Dynamics. Conviértete en miembro del grupo en comunidad365.com/membresías y elige la que mejor te convenga. Desde nuestra membresía individual hasta nuestra membresía de partner, de seguro hay una que se ajuste a ti. Continuamos. Retornamos aquí, seguimos en Enfoco 365, estamos conversando con Francisco Moro, Business Solution Manager, Dynamics 365 y Solution Architect allí en Gadesoft, desde Madrid, España, hablando de Field Services y ahora ya entrados en todo este nuevo release, en este octubre de 2018 con las novedades en Field Service. Contanos ahí un poco, ya estamos viendo tu pantalla para aquellos que lo están siguiendo vía video, para aquellos que lo están siguiendo vía podcast, lo vamos a estar comentando naturalmente, pero contanos qué estamos viendo aquí, Francisco. Bueno, solamente comentar que hemos estado hablando antes de que el origen de la adquisición de UNSV en las pasadas, que implementaba soluciones en Field Services, en las pasadas versiones que hemos tenido de Field Services, lo que se nos ha disponibilizado es que se pudiera trabajar directamente este módulo con el de Project Services. Tienes que darte cuenta, Pablo, que en muchos tipos de sectores se puede trabajar en proyectos y lo que es dar servicios en el propio cliente, como pudiera ser cualquier consultora o como pudiese ser cualquier otro tipo
de construcción o de implementación de una máquina dentro de lo que es un cliente, de tal manera que lo que es la utilización y la compartición en la programación de recursos pudiese ser conjunta tanto en Project Services como en Field Services. Esta parte de disponibilizar todo esto son lo que hemos visto durante las últimas versiones, incluso la disponibilidad del módulo de optimización de recursos para que automáticamente nos calcule lo que queramos, minimizar tiempos de transporte, de transporte también, pero minimizar tiempos de poder ir de un cliente a otro, aumentar, digamos, la productividad, poder realizar el máximo tiempo. Lo que pasa que, bueno, dentro de esta nueva versión, pues tenemos unas nuevas funcionalidades que hacen bastante más hincapié en el propio módulo de Field Services, que son bastante interesantes porque estaban, digamos, bastante demandadas por los clientes. Entonces, bueno, vamos a ir viendo al nivel de detalle que podemos hacerlo en una pequeña presentación. ¿Cuáles son las novedades dentro de esta versión que aparece ahora en octubre de 2018? Tenemos ya la versión de Field Services con el interface unificado. El interface unificado, para el que no lo conozca, es el que nos acerca más a los interfaces dentro del resto de las aplicaciones de Dynamics 365, como los nuevos módulos de marketing, por ejemplo, solamente han aparecido en este tipo de interface. Y bueno, nos permite mantener el interface de usuario antiguo, el que conocen todos los usuarios, o poder movernos ya en este nuevo interface. Una pregunta ahí, Francisco. O sea, esta migración a la nueva interfaz unificada, ¿es solamente de la parte de usuario o también de la parte de administración? Bueno, esta parte de usuario también es de la parte de administración, igual que los otros módulos. Por ejemplo, el de marketing y demás, ya tienen en el nuevo interface la parte de administración de Field Services, todo se puede manejar desde el nuevo interface. Ok. O sea que es una migración ya total a la nueva experiencia interactiva. Bien. Total. De hecho, este interface se parece bastante más al de los módulos. Ahí estamos viendo el additional scheduling. Ahora sí. Este nuevo interface se parece bastante más a todos los interfaces que tienen el resto de aplicaciones, como eran, por ejemplo, la de Financial Operation, por ejemplo, las de Talent Management y tal, es decir, todas las que vienen del stack que denominábamos antes de AX, si permitidme alguna palabra técnica o demás. Y entonces son menús que tienen a la izquierda todos los módulos y que nos permiten acceder a toda la información que accedíamos antes, básicamente de otra manera. El proceso, como veis, en vez de estar determinado por unos chevrones arriba en el que yo estoy trabajando, en este caso de una work order, pues tiene una serie de puntos, pero básicamente obtenemos la misma funcionalidad. Y tenemos toda la parte de configuración también en el sistema, donde podemos configurar todos los recursos y todos los parámetros de cómo funcionar con Dynamics 365 for Field Services. Excelente. Bueno, otra de las cosas que tenemos en esta nueva versión es que realmente, y era muy demandado, no solamente en el visor, en el programador, poder tener una experiencia de usuario desde el punto de vista de grid. Muchos de los usuarios que vienen ahora para este tipo de planificación de técnico, como vemos aquí a la izquierda, y ver cuál es el sumario, el trabajo que tienen que realizar, la disponibilidad, de qué hora a qué hora y tal, en vez de verlo bien desde el punto de vista de colores en un tablero de programación, antes lo llevaban todo en una Excel, y entonces era muy demandado por los clientes que se pudiese ver en formato grid, es decir, en formato Excel. Esto, yo os digo, que permite ahora mismo todo tipo de parametrizaciones. Este tablero de programación nos permite ver las horas, verlo por horas, por meses, por días, por colores. Permite tal grado de parametrización por vistas, colores y tal, que es muy difícil no adaptarse a lo que necesite un cliente. De hecho, por ejemplo, este tablero de programación se comparte con los de Project Services para ver la disponibilidad de recursos. En Project Services se puede cambiar a modo mapa para saber dónde están en tiempo real los recursos dentro de un mapa. Y bueno, pues básicamente, para el que no lo conozca, desde la parte de abajo del tablero se permite ver cuáles son los requerimientos, y lo que es una work order, simplemente por drag and drop se puede programar en el tablero en qué día y en qué hora se va a realizar ese trabajo en el cliente. Es decir, que arrastrando una orden de
trabajo a lo que es el tablero se programaría. Ok, ahora, ¿esto también en esta grid view o es solamente read only? No. La read view se puede hacer también, se puede programar dentro de la read view. Ok. Porque realmente al final lo que hace es que en la visión de grid view me añadiría una línea, y si me vuelvo a la otra visión de verlos en formato de grid con colores, vería que se ha instalado en ese slot. Mucha gente no conoce que yo puedo incluso, en vez de con drag and drop, abrir primero el slot y dentro de ahí meter la work order, con lo cual efectivamente se puede programar también de esta manera, aunque aquí, como veis, la parte de la duración y que cuando empieza, pues sería ponerlo, digamos, dentro de lo que es dentro de lo que es ese slot, es decir, entre una línea y otra. Okay. ¿Vale? Pero también me lo permite. Ok, buenísimo. Esta parte, yo digo que estaba demandada por algunos clientes. Otra parte importante ahora es que tenemos integración con Teams, porque mucha gente está empezando a trabajar con Teams para lo que es compartir documentación y una serie de temas. Entonces, bueno, pues podemos meter una pantalla de Field Services dentro de Teams con todos los datos de una work order, de tal manera que si estoy trabajando en Teams se pueda, sin tener que cambiar al interface de Dynamics, poder documentar todo lo que quiera documentar o consultar todo lo que te quiera consultar para Teams. Tenemos desde las últimas versiones una funcionalidad que se llama Universal Resource Scheduling, que esto lo que nos permite es que no solamente las work orders, es decir, las órdenes de trabajo y los proyectos se puedan planificar. Es decir, desde las anteriores versiones podíamos planificar las oportunidades, porque cualquier entidad que tenga, digamos, una necesidad de planificarse pues para una visita, para una oportunidad, imaginaros, para hacer una demo en el cliente o para planificar casos o, como siempre, o como algunos ejemplos que hemos generado nosotros aquí en GadeSoft, de planificar cursos o planificar cualquier otro tipo de recurso, ya se podía hacer. Es decir, podíamos desde planificar apartamentos vacacionales hasta planificar la utilización de recursos, como puede ser en automación, que a la vez de que se presta el servicio, pues el vehículo de sustitución también se pueda planificar dentro de la misma. Entonces, yo ya tenía maneras de decir que ciertas entidades se pueden planificar, y aquí lo que se han metido pues es un tema de avanzar más en la funcionalidad para que todo no tenga que ser customización y parametrización, y entonces ahora mismo pues me permite pues reservar desde un taller dentro de un concesionario de vehículos, desde una habitación, una sala de juntas o una sala de formación, como podemos tener en nuestro caso aquí en GadeSoft, para poder, con el recurso que sería el profesor también reservado en ese momento, y poder hacer esa reserva de facilities, o como la queramos llamar, también. Es decir, que esta reserva de que incluso podamos reservar por aquí pues apartamentos vacacionales a los que incluso que quiera reservar, que porque ya te digo, hemos tenido, cuando me decías ejemplos de casos, hemos tenido incluso la aplicación de esto a hospitales, a hoteles, para que la gente de servicio pudiese incluso prestar el servicio de limpiar todas las habitaciones o preparar todas las habitaciones antes de que los clientes entrasen. Ya os digo que el ámbito, el scope donde se puede aplicar ese tipo de aplicaciones ahora es bastante amplio. Yo ya digo que esta funcionalidad pues es ahora, digamos, estándar, y es fácil de hacer un setup sin tener, digamos, perfiles de técnico especializado en este. Una de las cosas más importantes que tenemos ahora es toda la parte de poder decir en la capacidad, un sistema de Field Services, igual que otro que gestiona recursos en un RP, una de las cosas más importantes es la capacidad de los recursos, es decir, cuándo pueden trabajar o cuál es el potencial que tienen para trabajar. Entonces, bueno, pues copiar las horas, copiar todo tipo de restricciones o de calendarios y demás. Tenemos ciertas funcionalidades ahora. Y una de las cosas más demandadas que teníamos
era poder trabajar con pools de recursos. Un instante, Francisco. Volver atrás a la parte de capacidad. Quiero entender justamente el potencial de esta funcionalidad, ¿no? Porque me parece bastante demandada, como tú lo comentabas. Sí, bueno, pero todo el tema de capacidad es que realmente pues la capacidad no la veíamos, digamos, no la veíamos reflejada lo que era en el tablero, y además lo que podemos hacer en este momento es añadir más capacidad. Es decir, siempre se había gestionado que, por ejemplo, se podían atender a más de una work order por parte de un recurso por unos flags que tenían internos que era overlap, de sobreposición, de que una work order se podían tratar 2 órdenes de trabajo por un técnico al mismo tiempo, lo cual es, por el don de la ubicuidad, como se dice, imposible, de tal manera que, bueno, él gestionase cuál era la que atendía, y de tal manera que al gestionar la que atendía, luego yo gestionaba desde el punto de vista de la central la que se había quedado pendiente o lo que no se había quedado pendiente. De tal manera que si yo puedo añadirle capacidad en este momento, es decir, a lo que puedo decir de que va a trabajar más tiempo en esas horas, podría incluso añadir capacidad, aunque no sea física, de que pueda hacer más de una, pues porque le da tiempo y aunque no fuese esa la duración. Claro. Realmente en la aplicación se tiene controlados tanto los tiempos asignados como los tiempos invertidos por la aplicación de móvil, con lo cual la gestión de la productividad y la eficiencia siempre se tiene control, y lo que era problemático era poder decir que iban a realizar un trabajo más del que podían por propia capacidad en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos crear efectivos, como se ve aquí, que son de tipo una clase, que podrían ser como que son 10 recursos los que ejecutan esa capacidad. Okay. Esto se ejecuta, por ejemplo, mucho. Imaginaros, en automoción hay algunas partes de automoción que no se pueden gestionar recursos a recursos de qué es lo que hace, porque tiene que trabajar todo un equipo. Toda la parte de body shopping, de reparación de carrocerías, se hace por productividad y por equipos de recursos, de X recursos, que no se sabe en qué está trabajando cada uno durante el día, sino que se mide que los 10 es lo que están haciendo. Perfecto. Y entonces esta parte no se tenía antes contemplada, de que un recurso pueda ser del tipo, tiene 10 FTEs, es decir, 10 recursos asignados de capacidad. Perfecto, perfecto. Otra cosa muy en relación con esta, por eso me movía bastante rápido a lo que es la siguiente tema, es el pool de recursos. Es decir, nosotros ya gestionábamos, por ejemplo, agreement de contratos de mantenimiento o de contratos que yo tenía que prestar un servicio en el cliente para revisiones por temas legales, pues por ejemplo temas de, imaginaros, otro de los proyectos en los que hemos trabajado pues es para una capital de España bastante grande, pues la empresa que lleva el 70% prácticamente de la gestión de los ascensores, es decir, que tienen que ir a revisar los ascensores y se tienen que mantener pues por temas de reparación, pero también tienen que tener una reparación digamos, legal, o una inspección legal cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 1 año. Entonces, poder hacer esta programación de todos estos trabajos que yo tengo que hacer con un pool de recursos, a lo mejor no me interesa decir cuál es el técnico, sino tener un pool y que sea, como se denomina ahora, digamos, no nombrado, un named, es decir, que no sea un recurso con nombre y apellido, sino que de verdad luego pueda ser más tarde cuando se asigna ese recurso a la hora de hacer la programación. Entonces, es una de las partes más demandadas para que se pueda programar desde la central con una separación de roles o de perfiles que se utiliza dentro de Project Services, con independencia de lo que es la capacidad, pues el pool no va a tener en cuenta, digamos, ni la capacidad, y va a poder tener aquí X recursos, de tal manera que yo pueda renombrar, como estáis viendo en el gráfico, posteriormente al recurso que va a hacer esa formación. Imaginaros algunos de los casos que también se nos han planteado. Imaginaros un contrato de mantenimiento de limpiar todas las oficinas de un banco en España por zonas, donde yo contrato con terceros y yo incluso no sé cuál es el nombre de los terceros, que van a ir 1 hora a hacer la limpieza por la mañana. Incluso se nos requiere antes, que cuando son los recursos que necesitamos, que los nombres de los recursos para poder
hacer esa planificación. Entonces esto se gestiona por la utilidad que tenemos de agreement dentro de la aplicación y lo que nos va a permitir es hacer que se puedan asignar pools y más tarde poder decir, cuando pase precisamente la semana donde voy a prestar el servicio, que cuáles son los recursos que van a prestar ese servicio. Pero mientras tanto yo tengo una planificación de ese pool de recursos donde los recursos no tienen nombre, sino que son un recurso que podría hacer ese tipo de servicio. Excelente, Francisco. Me imagino que esto debe haber sido de lo más pedido, ¿no? Esto es de lo más pedido y esto es de lo que más se solicita y donde normalmente hay más desarrollos a medida. Y por lo donde los clientes decían siempre no cumplen mi requerimiento, bueno, pues ahora estamos cerca de que el modelo lo permite y en vez de que en cada una de las implementaciones cada partner o cada arquitecto tenga que diseñar la solución, cómo va a ser y diciendo lo que va a ser, pues básicamente tenemos un modelo donde ahora podemos también cambiar el modelo en cerca de un 80-20, es decir, donde sea agnóstico de lo que es el sector y podamos completar ese 20% del requerimiento del cliente y de la industria del cliente sobre el modelo que ya nos presta Field Services, por lo cual esta parte es una de las más demandadas y de las más importantes que tiene esta nueva versión. Excelente. Dentro de esto, que lo hemos visto solamente con esto, tiene su repercusión en todos los módulos. Poder ver, digamos, en una visión partida dentro del tablero de programación, cuál es la visión de los técnicos que tenemos desde el punto de vista del pool y de los que tenemos ya asignados, de tal manera que podemos tener esa partición y donde se ve reflejado. Y bueno, pues tenemos una serie de restricciones ahora mismo y que nos permiten, digamos, poder implementarlo. Una de las cosas también que se demandaban y demás y que siempre nos pasaban en el asistente y demás es que pueda ser location agnostic, es decir, que no dependa de la localización actual de donde esté el técnico, es decir, ni de dónde esté de viaje ni de dónde empieza su jornada de trabajo para poder planificar, porque, digamos, no nos importa. La parte original de Field Services sí que estaba muy orientada al trabajo de campo y a optimizar las rutas, sobre todo de viajes, y esta parte donde podamos definir también que no importa que el pool donde trabaja y donde empieza, pues puede ser interesante. En esta parte habrá evoluciones, pero desde que se tiene, igual que en el resto de los módulos, un seguimiento de product marketing, de cuál es la evolución del producto y de cuáles eran en los enhancements, las mejoras más demandadas por los clientes, en esto se votaba mucho porque esto era la parte que se solicitaban desde parte de las clientes. Excelente. Y acabamos a otra, ¿no? Sí, aquí vamos a otra muy rápida, que era básicamente, bueno, pues era una de las partes que tenía menos cerradas o menos gestionadas. Lo gestionábamos por resource crews, es decir, por grupos de recursos que se puedan programar, pero decir que 2 trabajadores tienen que estar a la vez en el mismo sitio y demás para hacer un servicio en el cliente era de las partes menos gestionadas. Entonces, bueno, tenemos esta parte. Tuvimos muchos avances durante las versiones anteriores en lo que era la parte de requerimientos, definición de requerimientos, porque ahora mismo no se programa directamente la work order o las tareas que se hacen dentro de un proyecto, sino se reclama el requerimiento. Los requerimientos pueden tener también templates, es decir, que si yo un trabajo lo tengo que realizar 2 horas en un sitio, luego a los 2 días siguientes un día completo y luego una revisión a la semana siguiente, puedo definir un template para ese tipo de requerimientos. Y entonces, cuando me plantea que tengo que asignar recursos, me plantea ya ese template. No tiene que estar todo esto en la cabeza del usuario final, pero todas estas partes ya las hemos tenido en versiones anteriores, aunque no son muy conocidas y no están muy implantadas. Y aquí pues podemos trabajar en que podemos, para no solamente la reflexión de requerimientos, sino también para la asignación. Los que conozcan el módulo de servicio, el antiguo, tenía un módulo de planificación de servicio donde se implantaban unas reglas, que en las reglas decían, tengo que tener un requerimiento que esté certificado en esto, aparte tengo que tener la grúa y aparte tengo que tener la maleta de diagnóstico para el vehículo, porque me la voy a llevar con la grúa porque el coche está parado, para ver cuál es su
problemas de la rotura que ha tenido. Pues ahora permite meter esta especie como de reglas en lo que es el requerimiento para que a la hora de asignar pueda tener definido qué tipo de recursos son los que tengo que asignar a esa work order o a esa orden de trabajo de acuerdo a este tipo de templates. Excelente. Es decir, que cuando lo voy a asignar, el asistente, como estamos viendo ahora en pantalla, me va a proponer los recursos que estén libres a esas horas, en esos slots de tiempo, y además que tengan ese tipo de certificación para poder realizar ese tipo de trabajo. Excelente. Y esas reglas van en sintonía con que puede ser por atributos de Sí, bueno, esta regla va en sintonía con toda la parte que tenemos de requerimientos dentro de que cumplan los skills de lo que son los, como ves aquí a la derecha en la pantalla, tenemos las características que son los skills que tiene que tener el técnico, es decir, tiene que tener una certificación, por ejemplo, en Field Services, que luego si queréis hablamos de las nuevas certificaciones, para poder implementar o para poder dar servicio a un cliente que tiene instalado la aplicación de Field Services, pues no puedo mandar a cualquiera de mis consultores que está certificado en Dynamics CRM, pero no está certificado en Field Services. Clarísimo. Pero eso digo, llevado al plano técnico, estamos hablando de que de atributos de la persona, estamos hablando de datos de otras entidades. O sea, exactamente, incluso de lo que requiere ese tipo de servicio, porque normalmente pues normalmente voy a tener que tener conocimiento de lo que es ese tipo de máquina, de lo que le está pasando, es decir, de todo tipo de atributos que yo pueda. De hecho, con lo otro que se cruza siempre, siempre son con las preferencias del cliente. Si el cliente tiene unos horarios en los que se tiene que trabajar, es decir, este cruce siempre para realizar la programación, siempre no solamente son con las características del servicio a realizar por parte del recurso que tenga ese tipo de skills, sino o de características, de tal manera que las preferencias, es decir, que si tiene que ser en un tiempo específico, si el cliente tiene un recurso con el que quiere trabajar todo, que sería, digamos, decir que tenemos asignado ese recurso a ese cliente para ese tipo de intervenciones, de tal manera que, bueno, pues tengo más posibilidades de poder definir todas estas preferencias de cliente para que se preste el servicio. Yo digo que estos dos temas se trabajan en conjuntos para que a la hora que a mí me proporcionan la información de que quiénes son los que pueden prestar este servicio, pues básicamente pueda seleccionar uno o dos o los que tenga de acuerdo al template que hemos dicho antes y a las preferencias del cliente en esta pantalla que es del asistente. Excelente. Desde el punto de vista también de la aplicación móvil de los técnicos de campo, aparecen una serie de mejoras que nos van a requerir migrar a la nueva versión de Resco por una serie de necesidades técnicas, con lo cual, pues tardará en implantarse también en clientes que tengan que migrar su proyecto de las versiones actuales a la siguiente y, sobre todo, va a tener funcionalidades nuevas de mejoras desde el punto de vista de interface gráfico, va a ser más parecido al resto de aplicaciones dentro de Dynamics y, va a permitir algunos temas por ejemplo, de escanear, digamos, los activos de cliente, es decir, desde el punto de vista de integración de inteligencia artificial en la aplicación de los técnicos, pues nos va a permitir capturar con la cámara lo que es un asset del técnico e incluso reconocer pues qué tipo de modelo es en la central y cuál es, digamos, incluso su histórico. Nos va a permitir incluso meter bastantes más funcionalidades desde el punto de vista de programación, incluso pues el reconocimiento de BIDI, el CTQR, que antes solamente era de códigos de barra. Nos va a permitir que incluso la aplicación de móviles de los técnicos pueda integración con el entorno de bots, es decir, igual que ya tenemos disponibles y podríamos habilitar de distintos canales la aplicación de Field Services con el nuevo entorno de generación de bots, es decir, que un bot le esté contestando directamente al cliente cuál es la fecha de su próximo servicio, cuáles han sido las intervenciones, pues que incluso pueda interactuar el técnico con un bot que le dé información técnica de determinado dispositivo cuando tenga que solucionar algún tipo de problemas. Nos va a permitir, dentro de lo que es el estándar, las notificaciones push, es decir, que vamos a poder, a través de cada una de las plataformas,
enviar los mensajes nativos de cada uno de los portales para enviar mensajes no solamente de voz ni de SMS, sino mensajes push, notificaciones al técnico para que lo reciba directamente cuando los hemos mandado de la central. Estas son las partes más interesantes en esta nueva aplicación. Va a tener el formato. Ya os digo que el formato es más parecido al resto de aplicaciones de Field Services. Y bueno, lo que vamos a permitir, es que se pueda elegir la plataforma también para nuevos dispositivos, como puedan ser pues las gafas de realidad virtual o algunos tipos de relojes donde se puedan ver la aplicación de Field Services exactamente igual que lo que se ven en cualquier aplicación móvil. Desde el punto de vista de RSO, es decir, del Resource Scheduling Optimization, es decir, la utilidad que nos permite poder meter todo un grupo de recursos y de las servicios que queramos planificar, pues lo que vamos a poder es ver directamente en modo gráfico todo lo que es esta planificación y vamos a poder ejecutarla cuando queramos, incluso ejecutarla como una simulación. Esto es un gran avance porque ejecutar una simulación de qué pasaría con determinados servicios que tengamos que prestar en un periodo de tiempo, pues imaginaros con la funcionalidad que tenemos ya antes de que podemos trabajar con pools de recursos y que directamente pues se pueda poner aquí ver cuál es la optimización que me propone para esas work orders con ese de recursos, pues podría, digamos, poder estar trabajando en avance, es decir, por adelantado a lo que es planificación. Desde el punto de vista de RSEO tenemos el mismo problema del licenciamiento que hemos tenido siempre, que es que no se permite una licencia de RSEO nada más que en un entorno real de cliente, que este entorno real de cliente nos permite con el primer punto de entrada, es decir, con una licencia para el mismo número de usuarios, que pues, costar menos de $100, nos permite incluso plantear proyectos o trabajar en prototipos para clientes de cómo sería esta optimización si tenemos requerimientos de este tipo. Desde el punto de vista de integración con IoT, es decir, que lo que tenemos en el módulo estándar con este Field Services, pues se va a trabajar o se va a poder trabajar de tal manera que vamos a poder tener integración con lo que es el visor de todos los dispositivos. Lo voy a poder acceder desde los entornos, como hemos dicho antes, con el nuevo formato, es decir, daros cuenta que esto es lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, es una pantalla directamente del propio CRM, donde se están presentando los distintos estados o alertas que se producen en cada uno de los dispositivos, y también vamos a poder tener integración directamente con Flow dentro de la línea de que Flow y por lo que supone de la integración con otros sistemas para un usuario siempre se puede migrar a Logic Apps, y además que podemos integrarnos con otros sistemas a partir del Common Data Model, que todas las nuevas integraciones y todos los interfaces que hay de integración con Business Central o con Microsoft Financial and Operation, Dynamics Financial and Operation son a través de Business Central. Simplemente comentar que en Dynamics Portals existe un nuevo módulo que se carga fácilmente dentro del módulo dentro de la versión del portal para partners de Field Services, donde nos permite publicar cuál es el estado de todos los agreements, de las work orders o de los servicios que realiza un cliente, así como todo el estado del histórico para todos los activos del cliente. Ok, o sea que si soy un cliente también puedo ingresar al portal y ahí ver directamente, bueno, mis dispositivos y mis work orders. Sí, exactamente. Es uno de los canales que siempre se habían utilizado, y ahora con la funcionalidad estándar puedo implementarla con un par de clics y directamente pues el cliente podría ver, igual que en el de autoservicio de cliente, puede ver todos sus casos, pues puede ver cuáles son las work orders que se van a realizar, cuál es el estado, si ya se han realizado, si no se han realizado, incluso todo el histórico de mis assets, es decir, de todos mis equipamientos, cuáles son las intervenciones que se han realizado, los productos que se han instalado, los recambios, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, esa parte nos da, digamos, un gran abanico de posibilidades de comunicación de cara al cliente, incluyendo la solicitud de servicio por parte del cliente a través de un portal.
No solamente comunicando por teléfono o enviando un correo, sino que además pueda realizar solicitudes de servicio a través del portal. O sea, no sé si vas a compartir algo más acá, Francisco, si no, deja de compartir pantalla nomás. Sí, voy a dejar de compartir pantalla porque podríamos ver, digamos, todos estos módulos en una demostración, pero no tenemos tiempo para poder ver una demostración de todos No, los... pero desde ya te dejo la invitación. Sé que tu agenda es compleja, pero lo vamos a lograr, Dios mediante, de poder tener un webinar, un espacio más donde ir más a detalle con cada una de estas funcionalidades, con algunas de ellas en particular, y de repente por ahí tener la gracia de alguna demostración tuya de cómo operan estas cosas. ¿Te parece buena idea? Sí, porque es bastante interesante desde el punto de vista de que todo el mundo se pueda hacer la idea de qué es lo que podemos llegar a ofrecer a clientes ahora mismo con este módulo, que es realmente la amplitud no solo de la oportunidad, sino del scope. O sea, ya os digo que roza muchas veces con funcionalidades de ERP, por eso siempre hay luego que hacer interface en todos los proyectos, que es una de las cosas a tener en cuenta, pero realmente hay mucha posibilidad de implementar este módulo en muchos clientes para otros procesos a los que no estábamos acostumbrados desde la parte de CRM. Así mismo, así mismo. Francisco, y a ver, si podríamos llegar a seguir por lo pronto, o sea, mucho rato más conversando nomás de las novedades, o sea, que son impresionantes todas las cosas que están en este nuevo release. Pero ahora hay una pregunta que me encanta hacer, y bueno, sobre todo a ti con toda la experiencia desde el inicio con todo esto de Field Service, y es... hay un montón de novedades, están fantásticas todas las que Microsoft nos propone ahora en este nuevo release, pero, a ver, quiero que seas Product Manager por un día de Field Service en Microsoft Corp, ¿sí? En la tierra prometida allí. ¿Cuál es tu feature? ¿Cuál es la decisión, digamos, que tomarías allí en ese día que es el Product Manager del equipo de Field Service? Bueno, realmente, y como ya os he comentado antes, o sea, una de las mejoras que todo el mundo apoyaba o intentaba sugerir es esta que nos han proporcionado ahora. Seguramente que dentro de esta mejora de gestionar el pool de recursos, de gestionar un pool de recursos con el que se trabaja prácticamente en todos los sectores de Field Services sin tener que tener, digamos, recursos con nombre y con cierta tal, porque incluso dentro del pool de recursos puedes tener el pool de recursos con cierta certificación o no. Y realmente esta es la funcionalidad que todos estábamos esperando. Es decir, cómo la adaptaríamos a cada uno de los sectores es la parte que nos va a tocar desplegar ahora mismo. Entonces, puede ser que incluso dentro de algunos sectores nos requiriera alguna funcionalidad más. Hubiese estado, digamos, no completa la funcionalidad si no se hubiera incluido dentro de la parte del RSO. Pero como han incluido dentro de la parte del RSO toda la parte del pool de recursos, hasta donde nos deja ahora mismo implementar o nos deja jugar en implementaciones, es tan grande que yo no actuando incluso de Product Marketing, no veo otro tema de pedirle a los Reyes Magos. Sin embargo, sí que hay dos cosas que le podría pedir a los Reyes Magos, es decir, como Product Marketing, a la parte de producto, que incluso antes la gente de Field One también sabía lo que costaba transmitir todo lo que es capaz de hacer la plataforma o incluso lo que costaba desplegar este tipo de proyectos luego entre los usuarios. Entonces, tenía un LNS específico con muchos más vídeos de cada uno de los casos para poder desplegarlos, y luego lo que sí que tenía además es, que lo que más nos cuesta, es una especie de repositorio donde estaban todos los datos de ejemplo. Daros cuenta que para dar una demostración de Field Services tienes que adaptar la demostración a la industria del cliente. Entonces, tener muchos más juegos de datos adaptados a lo que es la industria del cliente tendría que ser algo que se tendría que plantear ahora mismo Product Marketing desde el punto de vista, es decir, no tanto funcionalidad, sino qué capacidad tengo de demostrar o en preventa de poder hacer algo con un juego de datos de clientes, incluso
con vídeos más cortos y de esta propia funcionalidad para poder transmitir en estas primeras fases de definición del proyecto o incluso en fases posteriores de despliegue del proyecto. Con eso te haces una idea de lo que intento transmitir, que no es tanto de funcionalidad que podemos tener ahora mismo en exceso para cumplir dentro de lo que es el producto, sino de poder transmitir esa funcionalidad con juegos de datos, porque preparar un juego de datos para una industria en concreto lleva bastante tiempo y todo lo que hemos hecho con el package deployer de subirlos y demás ha cambiado mucho desde el pasado de aquí para que hubiera datos conjuntos con project services, para que hubiese para un determinado sector. Es decir, que avanzar en ese sentido, en la disponibilidad de datos que puedan hacer mover una demostración, un curso, la formación, transmitir todo lo que es todo lo que es capaz de hacer un sistema de este tipo. Excelente, Francisco. Sí, vaya si es necesario. Tenemos que cerrar, Francisco. No me gustaría, antes sin preguntarte, con toda esta experiencia que tú tienes ya dictando entrenamientos y ayudando como consultor en implementaciones de este tipo, bueno, por ahí que nos pudiera transmitir de alguna anécdota, de algún proyecto, por ahí alguna mejor o peor práctica que tengamos que tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de soluciones. Bueno, realmente es una de las cosas que se trabaja bastante con todos los partners en el readiness, porque como es la implementación de algo distinto, existe mucha documentación de las mejores prácticas y de anécdotas que tenía no solamente el equipo de Field One anterior, sino que además de las que se continuaron. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que se menoscaba o se subestima mucho lo que es la customización de la aplicación de los técnicos de móvil, porque el proyecto contiene todo, pero realmente al final lo que hay que hacer es conducir un par de demostraciones y un día en la vida del técnico para que luego la adaptación por parte de los técnicos del uso de la aplicación móvil sea la correcta. Y entonces, bueno, pues una vez practiques envolver a alguien, a algún técnico, en lo que es estas demostraciones y para definir de qué es lo que se va a requerir la aplicación de los técnicos a técnicos de campo, porque normalmente pues, bueno, suele ser de los responsables y luego pues al final te encuentras con sorpresas y que además, entonces, bueno, pues best practices que conduzcas este tipo de demos y que ver para ellos lo importante, no subestimar sobre todo la aplicación, la parte de customizar la aplicación de móvil, porque nos parece fácil, porque Rasco nos parece fácil y al final se lleva también una parte. Los portales empiezan también siendo muy fáciles de implementar y luego, bueno, pues el cliente acaba pidiendo muchas cosas que se quieren ver o que no se quieren ver. Y la tercera pata, desde el punto de vista de práctica a tener en cuenta, y en estos proyectos se tiene mucho en cuenta, es la parte de la integración. De hecho, nosotros trabajamos ahí con otros partners y como es un módulo que tiene su origen en la descripción del producto y en los servicios en el ERP que se tiene implementado y luego, pues, en lo que es la facturación también tiene su origen en el ERP, daros cuenta que tenemos hasta un pequeño módulo de gestión de inventario, pero que no pretende en ningún momento sustituir la parte de gestión de inventario de logística que se tiene dentro del ERP. Con lo cual, esa parte de integración siempre hay que tener en cuenta, de que se podría empezar sin esa integración, pero que si se tiene en cuenta hay que realizar esa integración con los sistemas actuales, con el CRM si es fácil, y sobre todo la best practice no subestimar la customización y la aplicación de técnicos de campo y por parte de que, bueno, pues pueden ver todo, pues el hecho de ver todo tampoco es que vayan a utilizar todas las opciones, es decir, que es más fácil disminuir la funcionalidad y hacérsela más accesible a los técnicos de campo para que la utilicen, metiendo únicamente o introduciendo los datos que tienen que introducir, que proveerles la información con todos los datos. Clarísimo. Me quedo entonces con tres cosas ahí, Francisco, para no subestimar y tener muy en cuenta lo que puede requerirnos la customización de la aplicación móvil para técnicos, lo que puede requerirnos la customización del portal, una vez que el cliente empieza a tomar contacto con lo que le estaría dando a sus clientes, y la integración con el ERP, sobre todo si no es uno de los Dynamics, donde, bueno, la integración parecería ser bastante más nativa y natural. Francisco, ¿quién más
debería estar en esta pantalla de Enfoco. Conoces mucha gente. Muchos. ¿Dentro de Field o dentro de cualquier de las novedades? De cualquier disciplina, digamos, Dynamics, hoy de esta familia que es cada vez más amplia de Business Solutions, Business Platform, Power Platform, o sea, hoy, digamos, bueno, tenemos muchos. Cualquiera de las personas que ya conoces dentro de castellano, que ya has hablado con ellas, pues desde Marco a Moedo, desde cualquiera de las personas que no las tenemos aquí, pero yo te hablo siempre desde conocimiento de lo que es la comunidad nuestra en España, ¿vale? Sí, claro. Y que no están aquí, pero que luego hacen comunidad también en España. Cada vez que tenemos un día en Microsoft para ver novedades y tal, y bueno, y tenerlas, digamos, que ya las tienen, Demian, Marco y demás. Entonces, volver a darle una vuelta en concreto a alguno de los temas con las personas que más saben y que las que siempre además nos han guiado a todos los demás, esta comunidad en castellano. Yo creo que deberías de tenerlos para ver cuáles. Eso ya estuvieron, así que no sé. Yo creo que hayas tenido ya algún tipo de incursión, pero de toda la parte nueva ahora de Business Central, puede ser que algún tipo de detalles, porque está también toda la comunidad un poco, no preocupada, pero con todos estos temas de licenciamiento, lo que les va a ocurrir a los clientes con el nuevo Navision, etcétera, etcétera, están, digamos, dentro de ese entorno, y esa es la otra parte que siempre, bueno, nosotros también conocemos sus preocupaciones, pero que siempre a lo mejor incluso atendemos menos. Clarísimo. Sí, la parte de Business Central es muy interesante. Bueno, vamos a traernos a alguien de sí, te vamos a pedir algún nombre después. Francisco, para cerrar, ¿cómo conectarse contigo, conectarse con GADESOFT, poder seguir aprendiendo de estos temas? Bueno, yo, con nosotros, bueno, aparte que tenemos también casi todos los datos de contactos en Comunidad 365 directamente en mi correo, que es fmoro@gadesoft.com. Es fácil de recordar, la primera letra de mi nombre, mi apellido, arroba y el nombre de la empresa.com, y directamente buscando mi nombre tengo la suerte de tener un apellido poco común en LinkedIn. Yo promovería contactar por LinkedIn porque directamente estamos intercambiando incluso bastantes ideas de negocio o incluso clientes ahora mismo por mensajes dentro de LinkedIn. Ahora mismo, cuando se trabaja con los responsables de cualquier empresa, nosotros abrimos proyectos en otras tecnologías de Microsoft, como puedan ser de Yammer para intercambiar información o creando grupos dentro de Teams, pero directamente incluso en las primeras fases iniciales y de contactos a través de LinkedIn e intercambiamos información. Así que LinkedIn ahí, Francisco Moro de GADESOFT, de Madrid, de España, o bueno, fmoro@gadesoft.com. Exacto. Y luego, bueno, ya te digo que en todas mis presentaciones nosotros los envío ahora en un link para que los publiques directamente en mi contacto en LinkedIn. Ya te digo que recibo por ahí también bastante información. Buenísimo, Francisco, poder tener ese intercambio y haberte tenido hoy aquí en Enfoco 365. La realidad es que es un gran privilegio, y bueno, nos has ahí ilustrado de un montón de cosas. Es muy amplio esto, vamos a seguirlo conversando, y la realidad que también te felicito por haberte embarcado en esto, y bueno, quedó más que demostrado el amplio conocimiento nuevamente que tienes de la materia, así que bueno, te vamos a seguir invitando a que sigas educando aquí en Comunidad 365. Ha sido Francisco Moro desde Madrid, España, Business Solution Manager en Microsoft Dynamics 365, CRM Solution Architect en GADESOFT. Muchas gracias, Francisco, nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Chao. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Déjanos tu valoración y comentario debajo del curso. Y no olvides que si te gustó puedes compartirlo con tus colegas y amigos en tus redes sociales. Búscanos como Comunidad 365. Además, ahora también en Foco 365 están podcasts. Suscríbete a nuestros canales de iTunes, SoundCloud y Stitcher para escucharlo. Búscanos como Enfoco 365. ¿Quieres ser tú el próximo entrevistado? ¿O tener más información sobre cómo ser sponsor del programa? Conéctate con nosotros en enfoco365@comunidad365.com. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Sé parte del grupo de usuarios, aprende más en nuestro idioma y conéctate con tus pares. Ingresa ahora a comunidad365.com/membresías, conoce los beneficios y elige la que mejor te convenga.
No olvides registrarte gratis a la próxima reunión de usuarios de Microsoft Dynamics CRM AX365 de tu capítulo local en comunidad365.com/capítulos 365. ¿Quieres postular tu ciudad? ¿Ser speaker o sponsor en la reunión de tu capítulo? Contáctate con nosotros a capítulos@comunidad365.com. Y recuerda, chequear nuestro directorio de cursos. En comunidad365.com/cursos tienes decenas de cursos a tu alcance para entrenarte desde donde estés simplemente conectado a Internet. Gracias por ser parte del grupo de usuarios. Hasta la próxima.